A ver, esta no es una de esas historias que empiezan como siempre. Aquí no hay gloria, no hay grandes ideales, no. Esto arranca desde un sitio mucho más hondo, mucho más desolador. Es la crónica de una leyenda forjada en la pura pérdida, la leyenda de Clint Greenwood. Hay relatos que se forjan en el eco de una detonación. Un solo disparo que lo cambia absolutamente todo, que parte la vida en un antes y un después. Otras, en cambio, encuentran su origen en los pedazos de una confianza rota. Y esa es una herida que, desde luego, sangra mucho más que la carne. Y por supuesto, están esas historias que florecen del sentimiento más poderoso que existe, el amor. Pero no, esta historia no va de nada de eso. La de Clint Greenwood, la del porrero solitario, empieza justo aquí, en un vacío. Un vacío tan inmenso que es imposible de llenar, ni con sangre, ni con tiempo, ni con nada. Este, y no otro, es el verdadero punto de partida. Bien, entonces, ¿quién es este hombre? Pues Clint Greenwood no es un héroe. De hecho, es que nunca quiso serlo. Fue, como se ve aquí, un cazarrecompensas. Pero no por la gloria, ¿qué va? Sino porque la vida, a veces, no te da muchas más opciones. Se crió en una tierra donde la justicia era un recuerdo lejano. Era hijo de un justiciero sin placa que un día desapareció. Y claro, aprendió muy rápido que la ley y lo que es justo, pues son dos cosas muy distintas. Y que para sobrevivir, a veces tienes que convertirte en aquello que más odias. Y así se le fueron los años, ¿eh? Un encargo detrás de otro, dejando solo polvo y silencio a su paso. Era, un hombre tan vacío por dentro como el paisaje que recorría. Y esto es lo crucial. Su propia identidad era ese vacío. Estaba totalmente fusionado con esa nada. Pero hasta en el paisaje más desolado, a veces algo consigue florecer, y ese algo estaba a punto de cambiarlo todo. Hasta que llegó Annabel. Y ella era más que una persona, ¿eh? Representaba una posibilidad que Clint creía ya perdida para siempre, la de un futuro distinto, un camino lejos de la violencia, y, sobre todo, de ese vacío. Y lo fascinante de esto es cómo rompe con el cliché. Fíjense, Clint tenía la orden de matarla, pero el destino, ya se sabe, tiene sus propios planes. Tras ser atacado por un puma, fue ella quien, en lugar de escapar, le salvó la vida. Lo cuidó, le dio una razón para poder imaginar un futuro sin violencia. En resumen, le dio esperanza. Pero con la misma rapidez con la que llegó esa esperanza, fue aniquilada. El mundo en el que vivían no permite esos finales felices. A él lo dieron por muerto, lo abandonaron en la arena. Y de esa brutalidad, ojo, no nació un héroe, nació algo mucho, mucho más peligroso. Un hombre que ya no tenía absolutamente nada que perder. Y es justo aquí donde la historia da un giro hacia lo místico, hacia algo que es incluso más antiguo que la propia ley de los hombres. Lo rescata un guardián de conocimiento antiguo, un tal Nosfumatus, y es él quien le revela a Clint el secreto de la llanura de la muerte. Y no es una droga, no es una vía de escape, es todo lo contrario, es un vínculo espiritual con la memoria de la tierra, con toda la sangre derramada durante generaciones en nombre de algo justo. Como vemos, el humo le dio dones. Más fuerza, resistencia, una percepción agudizada, pero su verdadero propósito no era evadirse del mundo, sino verlo con una claridad absoluta, casi aterradora. Y su don más poderoso, pero también el más peligroso, era la verdad. Una verdad que, como siempre, exigía un precio altísimo. Con esta nueva claridad, con este nuevo poder, Clint regresa. Pero el viaje más difícil no va a ser a través del desierto, sino hacia su propio interior. Y aquí viene lo interesante, ojo, su némesis Sonny el exterminio. Y no es su contrario, para nada. Es su reflejo en un espejo oscuro. Es la versión de Clint sin una pizca de culpa, sin amor, sin posibilidad de redención. O sea, un asesino perfecto, el hombre en el que él mismo podría haberse convertido. Así que su primera gran batalla, en realidad, es contra esa sombra, contra sí mismo. Y así arranca su regreso, con un nuevo compañero, su caballo Eclipse, con quien comparte el humo y el destino. Vuelve al mundo que lo destrozó, pero ya no solo como un ángel vengador. Ofrece una salida a los que aún pueden elegir un camino diferente. Se enfrenta a su sombra, a Sonny, y finalmente llega al arquitecto de todo su dolor, Sam Schiff, la cabeza visible de ese sistema corrupto. La venganza se ha cumplido. Y con esto llegamos al clímax de la historia, a ese momento que viene justo después de la sangre, después de la venganza. Y esta es la pregunta fundamental. Después de todo el viaje, de tanto sufrimiento, de tanta lucha, ¿qué queda en realidad? ¿Qué se consigue? Y la revelación es brutal, y es honesta. No había paz. No encontró alivio. La venganza no curó absolutamente nada. No llenó el agujero que había dejado el amor perdido. Solo sirvió para prolongar el eco de su propio dolor. Pero es precisamente ahí, en esa comprensión,
en ese vacío que has reencontrado, donde nace algo completamente nuevo. Algo mucho más grande que un solo hombre. Este es el punto de inflexión definitivo. Clint Greenwood por fin entiende que su verdadero enemigo no son los individuos, son las estructuras de poder, de codicia y de miedo que los moldean. Su lucha deja de ser algo personal, se convierte en un símbolo, y es en este preciso instante cuando nace la leyenda del porrero solitario. Y así termina esta crónica, con un humo que se eleva en mitad del desierto. Un humo que, como dice la leyenda, no habla de olvido, habla de justicia. Una llama que arde mucho más allá de la ley, persistente, imposible de apagar, porque hay fuegos que una vez que se encienden ya no se apagan jamás.